Ilustres capibaras todos, ¿cómo están? Bien, seguimos con esta lectura del libro Si lo crees, lo creas. Y estuvimos revisando en capítulos anteriores, digamos, hoy día terminamos, vamos a terminar la lectura del capítulo 3. Y el capítulo 3 cierra con algo bien interesante, que es precisamente este proceso del perdón y las 4 personas para perdonar. Video anterior hablamos del perdón a tus padres, ¿verdad? Inclusive a la figura que hayas tenido como figura paterna, materna, ¿verdad? Muchas personas fueron criados por sus abuelos, tíos, en fin, o algunos en hogares. Por ahí una historia de una persona, un youtuber, Jorge Serratos. Es un mexicano, se lo recomiendo que lo escuchen. A Jorge, él criado en un hogar, inclusive fue abusado, él lo comenta abiertamente en uno de sus podcasts. Escuchen esa historia y cómo ha logrado superarla. Ahí está la gracia. Después de tus padres, habla de tus relaciones pasadas, que es el video anterior. Y en esas relaciones pasadas también llegamos a este ejercicio de escribir una carta y perdonar. Y también perdonarte a ti mismo. Recuerda que en las relaciones, cuando no funcionan, estas relaciones amorosas sobre todo, siempre da dos. Siempre da dos. Algunos pueden tener responsabilidad mayor, ¿cierto?, que otro, pero fíjate que inclusive en personas o parejas que han tenido de violencia, estamos hablando de noviazgos, ¿verdad?, pololeos, como le decimos en Chile, es decir, parejas que todavía no están casadas. Suele suceder tristemente que hay parejas muy jóvenes que en su adolescencia o en su etapa adulta, digamos, temprana, muy joven. Coméntame ahí cómo se llama esta primera etapa de la adultez, ver cuando pasas recién a los 18 años, cuando dejas de ser adolescente. Si lo sabes, ayúdame por favor. Y resulta que se ven muchos actos de violencia y es súper triste porque muchos adolescentes no saben cómo hacerlo, cómo salir de ahí. Por supuesto que si hay violencia en la etapa del noviazgo, del pololeo, porque después en una relación mucho más estable, ya viviendo o casado, en fin, lógico que va a haber violencia física, no solamente psicológica, verbal, sino que va a haber violencia física. Entonces, ojo ahí, ¿dónde está la alerta? Mire, por ahí escuchaba una amiga que decía, mira, yo no sabía que él era bueno para tomar, y cuando tomaba, ¿verdad?, cuando se alcoholizaba, se ponía violento. No sabía. Listo. Cuando estuviste en el pololeo, en esa etapa, ¿saliste a la discoteca con él, a un pub, qué sé yo? Sí. ¿Tomaba? Sí. ¿Se curaba? Sí. ¿La mayoría de las veces se curaba? Sí, la mayoría de las veces se curaba. Y en eso además andaba manejando varias veces. A veces manejaba yo, como lo veía que estaba mal, manejaba yo. Perfecto. En alguna de esas oportunidades fue pesado, por ejemplo, con algún mesero o alguna mesera, con los guardias del local, por ejemplo. Sí, en alguna oportunidad sí. Entonces las famosas red flags ya estaban, por las banderas rojas ya estaban. Qué rato. Entonces, ¿por qué la gente no hace caso de eso? Háganle caso a su intuición. Yo recuerdo que hace mucho tiempo atrás tuve una polola muy bonita, profesional, qué sé yo, tenía su trabajo, ni un problema, todo bien. Pero ¿qué pasó? Que era como que se enojaba por cosas muy pequeñas, media tóxica. Y resultó que de repente esta mujer, que era muy amorosa, muy amable, de repente era un chuki. Banderas rojas. Si en una etapa de pololeo es así, es cuática, tóxica, porque después va a ser peor. Entonces tenga cuidado con eso. Después de las relaciones, ojo, vea eso, porque ahí hay el video anterior, porque hay una técnica ahí de la carta, pero recuerde que esto es un proceso personal, ¿verdad? De perdón, es un proceso personal. Luego viene todos los demás, perdona a todos los demás, ¿ya? Y finalmente, libérate. Y ahí terminamos nosotros, ¿verdad? En cómo nosotros reconocemos estos puntos claves, ¿cierto? La persona que eres hoy y la persona que hizo
o dijo esas cosas en el pasado no son la misma. No son la misma. Claro, normalmente uno tiene por ahí un pasado oscuro, ¿verdad? Todos a lo mejor fuimos medio desordenados, algunos qué sé yo, abusaron de algún tipo de sustancia, en mi caso no, por si acaso. Alcohol, qué sé yo, sí, yo también me tomé unos tragos de más y anduve haciendo un par de leceras, no haciéndole daño a nadie, por supuesto, pero gracias a Dios, porque pude haber, no sé, haber chocado por ahí, ¿verdad? Haberle arruinado la vida a alguien, haberlo dejado inválido, haber matado a alguien. Yo mismo, ¿cierto? Todas las personas que andaban ahí en mi auto. A veces uno no piensa, no mide consecuencias, muy irresponsable. Y eso es lo que hay que ir madurando. Por eso que, ojo con los coaches que elijas. Yo creo en el coaching, yo tengo una certificación en coaching, aprendí de coaching y quiero seguir aprendiendo. Por ahí aparecen unos coaching veinteañeros. Extraño, porque resulta que los coaching veinteañeros, aunque tengan inclusive un resultado económico que le haya ido muy bien, qué sé yo, en criptomonedas, en algún tipo de inversión, qué sé yo, pero una persona de 18 a 20 años puede ser coach de vida, podrá darle consejo a un quinceañero, ¿verdad? Sí, sobre todo si estos quinceañeros andan en malos pasos. Por supuesto que la cercanía de edad puede ayudar, pero una persona como yo que tenga 45 años es difícil que escuche o que siga así a pie junto, ¿cierto? Un veinteañero, es muy difícil. Considerar ciertas cosas que dice, sí, porque ojo, la sabiduría no tiene que ver con edades necesariamente, pero sí con experiencias, a mi juicio. Entonces, cuando uno se ve enfrentado a ciertas cosas, claro que va aumentando tu nivel de sabiduría. Entonces, ojo con las personas que escuchamos. Algo que tiene sentido es, escucha a aquellas personas que están donde tú quieres estar, que han recorrido ese camino, que han subido esa escalera. Busca la metáfora que te parezca mejor. Pero no a pie junto. Porque todo eso que dicen estas personas que está muy bien, llévalo a tu vida, llévalo a tu realidad, llévalo a tu espacio, llévalo a tu trabajo, llévalo a tu casa, en fin, ¿verdad? A tus tiempos. Si alguien te dice, por ejemplo, oye, tienes que levantarte a las 3:30 de la mañana, levántate, lee, haz ejercicio, come de cierta manera, en fin, y después te vas a trabajar. Pero resulta que tú llegas a las 12 de la noche, pues viejo, entonces entre las 12 de la noche y levantarte, no sé, a las 4 de la mañana, esas 4 horas de sueño no te van a servir, no te van a ayudar a recuperarte. El cuerpo necesita descanso. Y así como es de importante el entrenamiento, también es importante la alimentación y también es importante el descanso. Esas tres patitas van a ayudarnos a nosotros mejorar nuestra vida. ¿Ya? Tenemos que tener disciplina en las tres. Hoy día terminamos esta lectura de este capítulo. Nos quedan un par de hojitas, pero que son bien interesantes porque ya hice una pequeña lectura exploratoria, así que lo comparto contigo ahora. Bueno, y esto dice así: los tiempos de tu vida. Como dijimos antes, hay dos periodos de tiempo en tu vida, el pasado y el futuro. El presente es un momento que pasa entre los dos. ¿En qué categoría de tiempo ponemos hechos y en qué categoría ponemos problemas? La verdad es que los hechos existen en el pasado. Algo que sucedió en el pasado es un hecho. Es inmutable. Esto es importante para entender por qué muchas personas son miserables e infelices en el presente, porque algo no salió como lo esperaban en el pasado. Pero debido a que sucedió o no sucedió en el pasado, es un hecho inmutable. No hay nada que puedas hacer al respecto. Nunca te enojes por un hecho. Un problema existe en el futuro. Esto es algo sobre lo que puedes hacer algo. Dice, esto es algo sobre lo que puedes hacer algo. Ahí sí. Este es un periodo de tiempo en el que puedes canalizar tu inteligencia y tu capacidad para lograr un resultado diferente. Al anticipar el futuro y planificar para lograr resultados, recuerda que el futuro aún no ha sucedido y que hasta que ocurra, nada es cierto. Sin embargo, algunas personas pueden anticiparse y apegarse a un resultado futuro, sentirse ansiosas por ese resultado y luego, si no funciona según lo planeado, temen tomar medidas en el futuro por miedo a que no tengan éxito.
En lugar de pensar en las recompensas del éxito, se sienten abrumadas por la posibilidad de fracaso. Esta es la razón principal del fracaso y el bajo rendimiento en la vida. La ansiedad, y sobre todo las personas que siempre están fijándose, uy, si hago esto, pero si me va mal, y si fracaso, y si pierdo la plata, y si, ¿cierto? Como decía ahí Margarita Pasos, el terrorista Easy. ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa esto otro? ¿Verdad? ¿Y si fracaso? ¿Si no me va bien? ¿Y si pierdo mercadería? ¿Y si me roban? ¿Y si me atropellan? ¿Y si me da un ataque? Y la gente normalmente, ese easy tiene una connotación negativa. ¿Y por qué tiene esa connotación negativa? Porque como fuimos programados inclusive desde chicos. Porque no solamente no tuvimos el refuerzo positivo, sino que solamente tuvimos un refuerzo negativo. Nunca fue la felicitación, por decirlo así más claramente. Nunca nos felicitaron, siempre nos retaron, ¿cierto? Por algo. En mi caso no fue así, en mi niñez. Creo que mis papás cometieron más errores, digamos, no lo digo con dolor ni nada de eso, ¿eh? Pero uno como padre siempre comete errores. Y obviamente mis papás no fueron la excepción. Cometieron más errores con mis hermanos mayores que conmigo, yo soy el menor. Y en mi caso, sí era como cuando algo no salía bien, me decían, ojo aquí, oye, cuidado. Me gané un par de escobazos, por supuesto, por ahí, y no tengo ningún trauma, creo. Pero también cuando me iba bien en algo, me felicitaban. Algunas cosas las pasé solo, sí. Cosas buenas las pasé solo, sí. Por ejemplo, cuando estaba en karate, cuando chico. Mis pasadas de cinturón, por ejemplo, ese tipo de cosas, yo estaba solo. Pero yo, con el tiempo uno entiende, los papás de uno están trabajando, mi mamá tenía que preocuparse de otras cosas, de la casa, en fin. Así que no hay dolor con respecto a eso, al contrario, eso me enseñó, no sé si fue, yo creo que fue una lección inconsciente de mis padres, pero me hizo bien independiente, bien autovalente, autosuficiente, yo poder hacer mis cosas. Lo que finalmente me llevó a irme de la casa a los 17 años. No en mala, por supuesto, yo me fui en mi casa, de la casa de mis papás, me vine a Santiago, yo vivía en Concepción, me vine a Santiago, que es una ciudad que queda a 500 kilómetros de distancia, porque me vine a estudiar, porque me vine a la Fuerza Aérea, entonces me fui a mi casa a los 17 años. Sigamos. El proceso terapéutico. En psicoterapia, gran parte del trabajo que hacemos gira en torno a la comprensión del pasado y el reconocimiento de los aspectos normales y naturales del enojo, la depresión, la irritación, el egoísmo, la arrogancia, la inseguridad y la falta de consideración que pueden desencadenarse por los acontecimientos pasados. Es cierto que lo que sucedió en el pasado es un hecho y no se puede cambiar, pero una gran parte de la razón por la cual las personas se aferran al pasado es porque no han sufrido la pérdida de lo que podría haber sido o debería haber sido. Los sentimientos de arrepentimiento y pérdida se desencadenan cuando las personas piensan sobre lo que pudo haber sido y lo que podrían haber hecho de manera diferente. A menudo, al profundizar en lo que la persona esperaba que ocurriera y por qué estaba decepcionada, el psicoterapeuta y el paciente llegarán a una suposición clave que está reteniendo a la persona. Una vez que esta idea falsa ha sido identificada y entendida, la perspectiva del individuo se moverá y sus sentimientos cambiarán por completo. Bueno, ese proceso terapéutico, ¿eh? Dele una vuelta, hágalo. Sé tu propio psicólogo. Piensa en tu vida pasada e identifica la peor cosa posible que sucedió que aún podría estar causando que experimentes sentimientos de culpa, ira o indignidad. Se necesita una enorme fuerza del ego para enfrentar esta experiencia negativa, pero casi todos han tenido al menos una gran experiencia negativa en su vida. Ejercicio. Cuando pienses e identifiques esa experiencia que continúa atormentándote, pregúntate, ¿cuáles fueron las circunstancias? ¿Cómo ocurrió esta situación en primer lugar? Si pudieras regresar y hablar con la persona que eras en el pasado, ¿qué consejo le darías a tu yo más joven sobre la situación?
¿Qué lección aprendiste a través de esa experiencia que podrías no haber aprendido de otra manera? ¿Puedes encontrar algo útil o valioso que obtuviste de esa experiencia? Ahora, para estar libre de este evento pasado, debes compartirlo al menos con otra persona. Con esta voluntad y esta capacidad para compartir este evento, a menudo lo que todavía piensas como una experiencia embarazosa o vergonzosa, con otra persona de confianza te liberas de él para siempre. Bien interesante. Busca esa experiencia que te hizo mucho daño. Y hace las preguntas que dice aquí. Cuéntalo, libérate. Busca a la persona, no lo veas y no te sientas responsable. Por ejemplo, una persona que fue abusada. Yo conozco personas que fueron abusadas. No violadas, pero sí abusadas. Como toda la estadística dice, por personas que son cercanas a la familia, ¿cierto? Es típico que son, qué sé yo, tíos, primos, no sé. Pero son gente que uno piensa que no lo pueden hacer porque es familia. No es así. Por eso cuide a sus niños. Cuídelos mucho, porque estos normalmente agresores o agresoras, ojo, agresoras, están en un círculo cercano porque son parte de inclusive tienen la confianza de los niños. Y yo conozco a estas personas, algunas de ellas que no han podido, que son personas de 40, 50 años, que no han podido liberarse de esas cosas, porque se sienten responsables. No son responsables, no son culpables porque eran niños. El responsable y culpable es la otra persona. Pero vea la circunstancia, analícela. ¿Qué edad tenía esa persona? A lo mejor tú tenías, no sé, 10 años, y la otra persona tenía 15. Era totalmente a los 15 años consciente de lo que hacía. Sí, no. Analiza la situación, ¿ya? Y poco a poco libérate. No sigas rumiando, como digo yo. Seguir rumiando el pasado finalmente no te deja avanzar. No te deja avanzar, y por ciertas situaciones que viviste cuando niño o que viviste en tu adolescencia, resulta que finalmente no creces. Y te mantienes ahí, no te atreves a hacer nada. Y por último, no te justifiques con eso. Si no quieres avanzar, no quieres hacer nada, si te sientes cómodo o cómoda con tu vida como está, y no le busques justificación entonces. Porque le echas la culpa a los demás, ¿cierto? A tus circunstancias, a lo que viviste, a tus traumas. Y la gente le echa toda la vida, siempre le echa la culpa a aquellas experiencias vividas, pero no quieren enfrentar, porque finalmente le es cómodo. Entonces cuando le dicen, oye, pero ¿por qué hace esto? ¿Por qué así? No, es que yo cuando chico me pasó esto otro, y eso no me deja avanzar y por eso no me levanto nunca. Por eso no me levanto, por eso no me ducho, por eso no crío a mis hijos, por eso, y justifico en el fondo algo tan básico y tan sencillo como la flojera. Es flojera, pues viejo. Lo que pasa es que le ponen justificaciones de, me pasa esto, me pasa esto otro. No quieren poner el trabajo, nomás, así de simple. 4 niveles de desarrollo de personalidad. Hay 4 niveles de desarrollo mental y emocional que cada persona debe atravesar para ser verdaderamente feliz y libre. Primero, la autorrevelación, la autoconciencia, autoaceptación y autoestima. Veamos de qué se trata. 1. Autorrevelación. Aquí es donde admites abierta y honestamente los errores que has cometido, los temores que tienes, las debilidades con las que lidias y las otras partes ocultas de tu vida que estás acostumbrado a guardar para ti. Cuando practiques la autorrevelación, al menos con otra persona en quien confíes, descubrirás que no es tan mala como habías pensado. La autorrevelación puede ser una experiencia liberadora. Hágalo. Por último, escríbalo. ¿Cuáles son tus temores? ¿Cuáles son tus debilidades? Mi debilidad, por ejemplo, no controlo la comida. Empiezo a comer y yo sé que no tengo que comer mucho, pero igual. O los dulces, típico, ¿verdad? Entonces ¿cuál es el trabajo para este año? Irlos bajando, ¿cierto?
¿Y por qué finalmente te pasan estos famosos atracones que también me di cuenta leyendo y averiguando con otras personas? Estos atracones ciertos de comida son procesos hasta cierto punto normal. Pero ¿qué es lo que me pasaba? Yo tenía ese sentimiento de culpa. Comía muchísimo, tonteras por supuesto, y después me venía ese sentimiento de culpa. Pero hágalo, mire. Haga este trabajo y sea realmente... digamos, transparente, que sean verdaderos con ustedes mismos. Hágalo. Ocupe la técnica de David Goggins. Mírese al espejo y dígase las cosas que tenga que decirse. Pero a partir de eso, que eso sea tu punto de partida. No para hundirte, que sea el aliciente para salir adelante. ¿Ya? 2. Autoconciencia. Después de la autorrevelación puedes pasar al siguiente nivel de desarrollo de la personalidad, la autoconciencia. Cuando practicas la autorrevelación y encuentras sorpresivamente que la otra persona no reacciona de manera negativa o crítica, te vuelves más consciente de ti mismo. Sócrates enseñó que aprendemos algo solo dialogando con nosotros mismos o con otros, el método socrático, ¿verdad? Mientras más puedas expresar lo que estás pensando y sintiendo, mejor te entenderás a ti mismo y a la situación. Te vuelves más consciente. Ojo, porque el método socrático precisamente habla de la conversación, ¿cierto? Lograr el entendimiento, lograr el conocimiento, traspasar inclusive el conocimiento y las experiencias para lograr una sabiduría. ¿Cierto? La mayéutica. Pero hay otras personas, hay otros autores que dicen, ojo, no permitas que las demás personas sepan lo que tú estás pensando. Aprende a ser reservado contigo mismo, con tus pensamientos, con tus ideas, con tus proyectos. ¿Por qué? Porque la envidia existe. Y muchas personas quieren que te vaya bien, pero no mejor que ellos. Interesante concepto, pero tienes que tomar una decisión. 3. Autoaceptación. A medida que creces en la autoconciencia te das cuenta de que no eres una mala persona y que tienes muchas buenas cualidades. A continuación, puedes pasar al siguiente nivel de desarrollo personal, la autoaceptación. Empiezas a aceptarte como una buena persona. Tus emociones negativas de culpa e inferioridad comienzan a desaparecer. Te sientes más ligero y feliz. La autoaceptación, verse a uno mismo con verrugas y todo, como dijo Oliver Cromwell, es el trampolín hacia una personalidad sana y feliz. Aceptarnos como somos, pero también somos capaces de mejorar. Acéptate tal como eres, sí, con tus defectos, con tus virtudes, así medio barboncito, con un poco de papada, con una lecera que me estaban saliendo ahí. Acéptate como eres, físicamente, psicológicamente, emocionalmente, pero ojo, no te olvides de la mejora continua. Eso es que yo soy así. Yo me acuerdo de haber escuchado a personas que tenían muy poco filtro para decir las cosas. Dicen, no, es que yo digo lo que pienso, dicen. Y como que si te gusta bien, si no, nomás no me importa. Pero ojo, a mi juicio, ser una persona auténtica no significa que uno no tenga filtro. Uno tiene que tener filtro para las cosas, aprender a decir las cosas también. No por el hecho de yo ser auténtico, de decir lo que pienso, tengo que hacerle daño a la otra persona, ¿verdad? Ser desubicado, ser mala leche, ser grosero con la otra persona. No tengo por qué. Porque mi libertad no termina, ¿cierto?, donde empieza la libertad del otro. Y cuando yo estoy transgrediendo a la otra persona, cuando estoy ofendiendo a la otra persona, eso no habla de autenticidad, no habla de franqueza, habla simplemente de tu falta de control y tu falta de madurez. No es nada más que eso. Hay muchas personas adultas que no saben controlarse. No saben controlarse. Y peor aún cuando estas personas lideran equipos, hacen jefaturas, qué sé yo, tienen ciertas responsabilidades con equipos de trabajo, o con familia, en fin. No saben autorregularse. No saben hacerlo. Entonces, ojo, ser franco
no quiere decir que yo le puedo decir lo que se le ocurre a la otra persona. ¿Verdad? 4. Dice, autoestima revisada. Finalmente pasas al nivel más alto de desarrollo de la personalidad, la autoestima. La autoestima se basa en la autoaceptación. Cuanto más te aceptas y te ves como una persona realmente buena, más te gustarás y te respetarás. Cuanto más valioso e importante sientas que eres, más te gustarán los demás y más te querrán. A medida que asciendes en las etapas de autorrevelación, autoconciencia, autoaceptación y autoestima, tu vida, tu futuro, se abren como un amanecer de verano. Todas las preocupaciones y sentimientos negativos desaparecen. Ejercicio. Una vez que hayas realizado este proceso, puedes alentar a tus amigos y a tus familiares a pasar por el mismo proceso. Expresar una consideración positiva incondicional hacia alguien que te importa, escucharlo cuando habla, procurar no juzgar sin importar lo que diga, puede ser increíblemente útil. También puede ser una experiencia de aprendizaje para ti. La etapa final, dice. La etapa final de liberación requiere una gran fortaleza del ego y confianza. Esto es cuando reúnes tu valor y te disculpas con alguien a quien has herido de alguna manera. Debido al enorme poder de justificación, identificación, racionalización e hipersensibilidad, la idea de pedir disculpas a otra persona puede ser extremadamente estresante. Pero si deseas sinceramente liberarte de algo que hiciste en el pasado por lo que todavía te sientes mal, no tienes más remedio que disculparte. En Alcohólicos Anónimos, el programa de 12 pasos identifica un paso crucial hacia el crecimiento personal y el proceso de curación. Reparar las fechorías cometidas mientras se estaba aferrado a la adicción. Asumir la responsabilidad de un error anterior no es solo una forma de reconectarse con alguien a quien has perjudicado, sino que también es un modo de demostrar que no eres la misma persona, y la persona hoy reconoce el efecto de tu comportamiento anterior. Decir que lo sientes te permite soltarlo y seguir adelante. Afortunadamente, este es un proceso simple. Puedes llamar a la otra persona ahora mismo y simplemente decir: hola, soy tu nombre, ¿verdad? Y solo quería decirte que me disculpo por lo que sucedió y espero que me perdones. No importa cómo responda la otra persona, puede explotar y enojarse, puede colgar, pero sorprendentemente, la otra persona a menudo dirá: estoy tan contenta de que hayas llamado, acepto tu disculpa. ¿Por qué no nos vemos para comer? He visto innumerables situaciones en las que las personas que se han distanciado durante años se han vuelto a juntar y se han hecho buenos amigos porque una persona tuvo la fuerza de carácter para decir: lo siento. Puede ser incluso mejor para ti ir a ver a la persona, de ser posible. Por lo menos, puedes escribir una carta de disculpa y enviarla por correo. Aquí hay un punto clave con respecto a la disculpa. Resiste la tentación de contar tu versión de la historia, de defenderte o de justificar tu comportamiento anterior. Cuando intentas explicar o justificar lo que hiciste para lastimar a la otra persona, se puede ver como que le restas valor, dejando la situación sin resolver. Simplemente acepta la responsabilidad y di: lo siento, y déjalo así. Finalmente, si sientes que es necesario y correcto, ofrece compensar o hacer algún tipo de restitución. Recuerda, en la vida cometerás muchos errores, pero nunca podrás ser demasiado amable o demasiado justo. Ahí termina el capítulo 3. Bien interesante, algo que se me quedó en el tintero para terminar. Esto de la autoestima revisada, ¿cierto? El capítulo 4. Mira, fíjate que dice: mira, cuanto más te aceptas y te ves como una persona realmente buena, más te gustarás y te respetarás. Entonces aquí yo te hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es la persona que admiras y respetas? ¿Tienes algún modelo? ¿Tienes alguna persona en particular? ¿Hay alguna persona que en particular tú respetes o admires? ¿Qué características tiene esta persona? ¿Por qué la admiras? ¿Por qué la respetas? ¿Por su estado físico? ¿Por su situación económica? ¿Por
Por cómo es, por cómo es físicamente, por cómo habla, por su carisma. ¿Por qué? ¿Por qué la respetas? Una vez que identifiques eso, ¿por qué admiras y respetas a esa persona? Que puede ser una persona cercana, puede ser quien sea. Bueno, busca esas mismas cualidades en ti. Y te vas a dar cuenta realmente si tú te admiras y respetas. Fíjense que hay un concepto súper básico, muy sencillo, y que lo voy a compartir con ustedes porque no dejan de tener de cierta manera cierta razón. Dice, muchas personas exigen respeto, dice. Pero resulta que esta persona no se respeta ni siquiera a sí misma. Dicen que tienen control sobre las cosas, pero ni siquiera tienen control sobre lo que se echan a la boca. Cuando la persona, a excepción de un problema de salud, o inclusive, por ejemplo, cuando las personas están con sobrepeso o son obesas, derechamente obesas, hay un problema de respeto sobre nosotros mismos. Porque nosotros no cuidamos nuestro templo, ¿cierto? No estamos cuidando nuestro cuerpo. Estamos consumiendo cosas que a nosotros mismos nos enferman. Por eso me detuve cuando dije un problema de salud, porque sí, hay personas, por ejemplo, que tienen un problema en la tiroides. Y ahí le afecta el tema del peso. No me acuerdo si es el hipertiroidismo o el hipotiroidismo. Me parece que era el hipo el que te hace subir de peso. La pregunta es, ¿por qué te dio ese hipotiroidismo o hipertiroidismo? ¿O por qué tienes estos problemas en sangre? ¿Por qué tienes colesterol alto? ¿Por qué tienes los triglicéridos altos? ¿Por qué tienes estos picos de insulina? ¿Por qué no será no tendrá directa relación por lo que nosotros mismos le hacemos a nuestro cuerpo? ¿O lo que no hacemos con nuestro cuerpo? No hacemos ejercicio, vivimos comiendo comida chatarra. ¿Será por eso? Entonces, muchas personas dicen, ¿cómo yo puedo hacer negocios con alguien que dice que es disciplinado, que puede liderar equipos, que respeta a los demás, y ven a una persona con un evidente sobrepeso o es obesa, si esa persona dice una cosa pero ni siquiera con él mismo o con ella misma lo aplica? Entonces hay personas que derechamente no hacen negocios con este tipo de gente. Es un planteamiento para pensar, discutible, en fin. Pero hasta cierto punto no dejan de tener razón. Porque resulta que si nosotros nos respetáramos nosotros mismos, al menos cuidaríamos nuestro cuerpo. Al menos. Mucha gente exige respeto, qué sé yo, en fin. Por las cosas que le dicen o que hacen, que en fin. Pero si ni siquiera nosotros mismos nos aprendemos a respetar. Porque ni siquiera somos capaces de tener un estado físico decente. No estoy hablando de ser un atleta, ¿cierto?, de élite. Estoy hablando de tener un estado físico saludable. Pues no se vaya por lo estético, váyase por lo saludable. Ahí tenemos un desafío. Ahí tenemos un gran desafío. Bien, estimados, en la próxima oportunidad entonces seguimos con el capítulo 4 que dice: cambia tu pensamiento, cambia tu vida. Cuídense, que estén muy bien. Aprovechen este 2026 que se viene con todo, así. Lo mismo dijiste, acuérdate, el año pasado. Esta vez, hazlo. Que estén bien.